Bienvenido a Zarpado. Datos curiosos sin parar. Si te gusta aprender cosas raras que después podés contar en cualquier reunión, dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Dale que empezamos, amigo mío. El hongo Cordyceps toma el control del sistema nervioso de las hormigas. Las obliga a abandonar la colonia, trepar una hoja y morderla con fuerza sobrenatural justo antes de morir. Entonces el hongo brota desde la cabeza del insecto para esparcir sus esporas desde lo alto, usando el cuerpo del animal como una plataforma de lanzamiento perfecta. La hormiga Drácula posee el movimiento animal más rápido registrado en la Tierra. Puede chasquear sus mandíbulas a una velocidad de 90 metros por segundo, superando los 320 kilómetros por hora. Lo más perturbador de todo es su alimentación. Las reinas no pueden comer sólidos, así que muerden a sus propias larvas para succionar su hemolinfa sin matarlas. La yuca amarga contiene compuestos que el cuerpo transforma en cianuro. Si no se cocina correctamente mediante pelado, rallado y hervor prolongado, puede causar una parálisis llamada conso, que es irreversible. Es un sistema de defensa química que la planta desarrolló para evitar ser consumida por animales en la selva tropical. El pájaro conocido como alcaudón empala a sus presas en las espinas de los arbustos o en alambres de espino. Como no tiene garras fuertes para sujetar la comida, usa la espina como un tenedor para despedazar insectos, lagartijas o ratones. A veces los deja almacenados allí para que el sol elimine las toxinas de la piel de algunos insectos. El túnel del amor en Ucrania es un tramo de vía de tren de 3 kilómetros cubierto por árboles que forman un arco natural. Las parejas creen que si caminan de la mano y piden un deseo, este se cumplirá. Lo curioso es que el túnel se mantiene gracias al paso diario de un tren de carga que moldea la vegetación al pasar. Las tapas de plástico de los vasos de café para llevar tienen una función oculta. Si te quitas la tapa y la volteas, la base del vaso encaja perfectamente en sus ranuras. Está diseñada para servir como posavasos improvisado que recoge las gotas que resbalan por el cartón, protegiendo así la superficie de la mesa de forma ingeniosa. Cada rueda de los Monster Trucks cuesta unos 6.000 euros y están hechas a mano. Lo más curioso es que llevan muy poca presión de aire. Funcionan como cojines gigantes que absorben el impacto de una caída de 10 metros. Si tuvieran la presión normal de un neumático convencional, el camión se destrozaría al aterrizar. Existe una especie de abeja en el Amazonas que evolucionó para comer carne podrida en lugar de recolectar polen. No tienen aguijón, pero producen una miel totalmente comestible para los humanos, aunque técnicamente esté elaborada a partir de cadáveres de animales descompuestos. Una rareza biológica que desafía todo lo que pensamos saber sobre las abejas. Los perros de pradera no solo ladran, tienen un vocabulario tan complejo que pueden describir a un depredador con precisión detallada. Un estudio demostró que pueden diferenciar entre un humano alto con camiseta azul y uno bajo con camiseta amarilla, cambiando la frecuencia de sus llamadas para avisar exactamente a toda la colonia de quién se aproxima. El árbol conocido como Ura crepitans produce frutos que parecen pequeñas calabazas, pero cuando maduran explotan con la fuerza de una granada lanzando sus semillas a 250 kilómetros por hora y hasta 45 metros de distancia. El estruendo es tan fuerte que se puede escuchar en todo el bosque circundante. En el Burj Khalifa, el viento y el llamado efecto chimenea son un reto de ingeniería enorme. Como el edificio es tan alto, hay una gran diferencia de presión entre la base y la cima, y el aire caliente tiende a subir por su interior generando fuertes corrientes. Por eso, casi todas las ventanas van selladas y no se pueden abrir. A esas alturas, la succión del aire sería tan violenta que arrastraría objetos y haría muy difícil incluso cerrar las puertas. En los menús de vinos y restaurantes, el producto con mayor margen de beneficio suele ser el segundo más barato. El dueño sabe que no quieres parecer tacaño pidiendo el más barato, así que eliges el segundo, que precisamente es el que tienen marcado con el precio más inflado. Un truco psicológico que funciona con casi todo el mundo. Los osos pardos frotan sus garras contra rocas ricas en minerales para afilarlas y eliminar parásitos. Además,
Se ponen de pie sobre sus patas traseras para marcar los árboles lo más alto posible, frotando el lomo contra el tronco, indicando a otros osos su tamaño y dominancia en el territorio sin necesidad de pelear directamente con ellos. Una estrategia de poder completamente pacífica. En el estado de Gujarat, India, existe el último refugio del león asiático en el bosque de Gir. Son un poco más pequeños que sus primos africanos, tienen un pliegue de piel característico a lo largo del vientre y viven en manadas más reducidas porque sus presas en el bosque son de menor tamaño que las de la sabana africana. Las puertas automáticas de los supermercados no usan una cámara. El cajón negro encima de las puertas es un radar de microondas que emite constantemente pulsos invisibles hacia el suelo. Cuando te mueves hacia la puerta, los pulsos rebotan en ti y vuelven. Al moverse, la frecuencia de la onda cambia y el ordenador detecta que algo voluminoso se aproxima. El búfalo de agua tiene un secreto evolutivo en sus pezuñas. Son extremadamente anchas y tienen una articulación hiperflexible que hace que los dedos se abran como aletas cuando pisan el barro. Esto distribuye su tonelada de peso de forma uniforme, permitiéndoles caminar sobre el fango sin atascarse, algo vital para trabajar en los arrozales inundados de Asia. En Japón se calcula que hay más de 1,5 millones de jóvenes en situación de hikikomori. Ante la brutal presión de la sociedad japonesa por estudiar y no fallar, colapsan psicológicamente y se encierran en sus habitaciones. Pueden pasar hasta 10 años sin salir por la puerta de su cuarto, dependiendo económicamente de sus padres por completo. A pesar de que el 25% de los medicamentos modernos, incluyendo tratamientos para el cáncer y anestésicos, provienen de plantas de la selva tropical, la ciencia médica solo ha analizado menos del 1% de las especies del Amazonas. Estamos destruyendo el laboratorio farmacológico más grande del planeta antes de saber qué medicinas contiene. El único insecto de la Antártida es la Belgica antártica, un mosquito diminuto que por evolución perdió las alas para no ser arrastrado al mar por los vientos. Vive en las zonas costeras, más templadas que el interior del continente. Y su truco para sobrevivir al invierno es congelarse a propósito y volverse sólido, deteniendo su biología por completo hasta que el sol del verano antártico lo descongele. La gran migración del Serengeti, donde 1,5 millones de ñus y cebras recorren África en un círculo interminable, tiene un efecto ecológico brutal. Estos enormes rebaños dejan caer más de 400 toneladas de excrementos al día. Ese gigantesco volumen de abono natural y el pisoteo de sus pezuñas son los que literalmente mantienen viva y fértil toda la llanura africana. La temperatura del cuerpo la controla el hipotálamo. Si hace calor, ordena dilatar los vasos sanguíneos para liberar calor y activar el sudor. Si hace frío extremo, retira la sangre de los dedos y la nariz hacia los órganos vitales y envía la orden a los músculos de temblar violentamente, generando energía térmica por fricción para sobrevivir. Absolutamente todos los osos panda gigantes del mundo son propiedad del gobierno chino. China los alquila a los zoológicos extranjeros por cerca de $1 millón al año. Si nace un cachorro en el extranjero, sigue siendo propiedad del gobierno chino y debe ser devuelto a los pocos años. Es una poderosa herramienta de diplomacia internacional. La tecnología LIDAR ha permitido descubrir bajo la selva amazónica redes inmensas de megaciudades, pirámides, carreteras y acueductos que albergaban millones de personas antes de la llegada de los europeos. Los aviones con láser pueden atravesar visualmente las hojas de los árboles para escanear el suelo y revelar civilizaciones ocultas que nadie imaginaba que habían existido allí. La valla Dingo Fence de Australia, construida en la década de 1880, mide más de 5.600 kilómetros de largo. Es más larga que la distancia entre Madrid y Moscú. Su único objetivo es mantener a los perros salvajes dingos en el norte y oeste para proteger las millones de ovejas que se crían en el fértil sureste del país. Las paredes de los camarotes de los cruceros no son de pladur ni ladrillo, son paneles de acero puro por normas estrictas contra incendios. Esto significa que puedes usar ganchos magnéticos para colgar chaquetas, mapas o sombreros en cualquier rincón de las paredes e incluso en el techo de tu habitación. Un truco de viaje que muy poca gente conoce. Los lirios son extremadamente tóxicos para los gatos.
Solo lamer un poco del polen o beber el agua del jarrón donde están puede provocar un fallo renal en pocos días. Lo más alarmante es que muchos dueños ni siquiera saben que esta planta tan común en ramos y jardines puede ser tan peligrosa y letal para sus mascotas. La babirusa es un cerdo salvaje de Indonesia cuyos colmillos superiores no crecen hacia abajo sino hacia arriba. Perforan la piel de su propio hocico y se curvan hacia atrás apuntando a sus ojos. Si el macho no encuentra árboles duros para desgastarlos a diario, sus propios colmillos acaban perforándole el cráneo lentamente hasta matarlo. Lo que llamamos una margarita no es en realidad una sola flor, es un ramo de flores camuflado. El centro amarillo está formado por cientos de diminutas flores tubulares individuales, y cada pétalo blanco que arrancas jugando al me quiere no me quiere es botánicamente una flor completa e independiente. Una sola margarita es en realidad una colonia de flores disfrazadas. Cuando un profesional hace press de banca y arquea la espalda de forma exagerada, no está haciendo trampa ni tiene mala postura. Al arquearse, retraen las escápulas y las clavan en el banco, protegiendo los manguitos rotadores del hombro y reduciendo físicamente la distancia que tiene que recorrer la barra. Esto permite levantar mucho más peso usando exclusivamente el pecho inferior. El monumento a Vittorio Emanuele en Roma es tan blanco que ciega a la gente cuando hace sol. Los propios romanos lo llaman despectivamente la tarta de bodas o la máquina de escribir. Se construyó destruyendo un barrio medieval entero y es tan absurdamente enorme que durante su construcción celebraron una cena para 20 personas dentro de la barriga de la estatua del caballo antes de sellarla. Los canarios machos, para poder aprender canciones nuevas cada primavera, literalmente borran parte de su cerebro en invierno. Pierden alrededor del 20% de su masa neuronal y la vuelven a regenerar meses después para almacenar melodías completamente nuevas. El jamais vu es lo contrario al déjà vu. Ocurre cuando miras algo cotidiano y familiar, como la cara de un familiar o una palabra muy común como coche, y por unos segundos tu cerebro lo desconoce por completo, sintiéndolo como algo extraño, nuevo o sin sentido. Es un cortocircuito de reconocimiento que le ocurre al cerebro de vez en cuando a casi todos. En la isla de Assateague en Virginia, Estados Unidos, cuando vas a la playa no encuentras solo gaviotas, te encuentras con manadas enteras de caballos salvajes galopando por la arena blanca y bañándose en las olas. Llevan allí cientos de años, probablemente tras sobrevivir a un naufragio español, adaptados a beber agua de charcos y comer la hierba salada de las dunas. En Mumbai, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, viven leopardos salvajes en los límites de la ciudad. Por la noche se infiltran en las calles como fantasmas para cazar perros callejeros, mientras millones de personas duermen a pocos metros. Son grandes depredadores perfectamente adaptados a vivir en una metrópolis moderna y ruidosa. La bahía de Fundy en Canadá tiene el fenómeno marino más brutal del planeta. La forma de embudo de la bahía crea una resonancia que hace que el nivel del mar suba y baje 16 metros cada 12 horas. La altura de un edificio de 5 plantas, la cantidad de agua que entra y sale en cada marea, supera el caudal de todos los ríos de agua dulce de la Tierra juntos. Cuando te subes a una montaña rusa, solo hay un motor en toda la estructura, la cadena que te sube hasta la primera gran caída. A partir de ese punto, la montaña rusa no tiene ningún motor que te empuje, los 2 minutos de tirabuzones. Curvas y loopings se realizan exclusivamente por inercia, gravedad y la conversión de energía potencial en energía cinética. Física pura. En Seúl, la cultura del delivery de comida a domicilio es ciencia ficción. No hace falta estar en casa, el repartidor te localiza por GPS en el parque. Lo más increíble es que traen la comida caliente en vajilla de cerámica real con cubiertos de metal. 1 hora después, el mismo repartidor vuelve al parque para recoger los platos sucios. Un sistema único en el mundo. Las botellas de refresco tienen 5 protuberancias en la base en lugar de ser planas para poder almacenar la presión del gas sin explotar. Esa forma de estrella distribuye la fuerza de manera uniforme y hace que la botella sea estable. Si la base fuera completamente plana,
el gas la combaría hacia afuera y la botella no se mantendría en pie sobre ninguna superficie. El calamar de cristal es casi completamente transparente, excepto por sus ojos y su glándula digestiva. Para no ser detectado por los depredadores que miran desde abajo, tiene órganos luminosos debajo de los ojos que emiten exactamente la misma luz que baja del sol. Es un sistema de camuflaje activo que lo vuelve prácticamente invisible, como una capa de invisibilidad completamente biológica. En el pueblo de Nagoro, en Japón, una vecina comenzó a fabricar muñecos de trapo de tamaño humano para reemplazar a cada vecino que moría o se mudaba. Hoy hay más de 350 muñecos colocados en paradas de autobús, escuelas y huertos, superando por 10 a los pocos habitantes humanos que aún quedan viviendo en la aldea. La Catedral de Colonia quedó en pie tras la Segunda Guerra Mundial, aunque buena parte de la ciudad fue arrasada por los bombardeos aliados. Fue alcanzada por más de una decena de bombas y sufrió daños, pero no llegó a derrumbarse. Se suele decir que los pilotos usaban sus gigantescas torres gemelas oscuras como punto de referencia visual para orientarse en los mapas durante las misiones aéreas. Aunque la idea de que tenían órdenes estrictas de no destruirla es una leyenda discutida, esa arena blanca y perfecta de muchos resorts de lujo no salió del mar. Como no hay suficiente arena natural, las empresas compran rocas de montaña o de canteras del interior, las meten en trituradoras industriales gigantes y las convierten en polvo. Cuando tomas el sol en esas playas artificiales, en realidad estás descansando sobre tierra y piedras de montaña mecanizadas para parecer el Caribe. El rinoceronte indio tiene la piel dividida en placas gruesas, separadas por pliegues que parecen exactamente remaches metálicos, haciéndolo parecer un animal prehistórico con una armadura de placas de acero a medida. A diferencia del africano que tiene 2 cuernos, el indio solo tiene uno. Además, son nadadores excelentes pese a su impresionante masa corporal y su apariencia acorazada. La mayoría de los perros adultos son intolerantes a la lactosa. Al crecer, pierden la enzima lactasa que digiere la leche materna. Darle leche de vaca a tu perro adulto probablemente le cause dolor de tripa y diarrea. A pesar de lo que muestran los dibujos animados, donde siempre dan leche a los perros, en la realidad cotidiana es algo que se debe evitar. El vuelo comercial más corto del mundo une las islas escocesas de Westray y Papa Westray. Dura oficialmente 90 segundos. Si hay buen viento, el piloto puede hacerlo en menos de 1 minuto. El récord es 47 segundos. Literalmente tardas más en abrocharte el cinturón que en llegar a tu destino final. Las huellas dactilares no vienen completamente predefinidas por el ADN. Por eso los gemelos idénticos tienen huellas distintas. Se forman cuando el feto toca las paredes del útero mientras se mueve. La presión de esos contactos y el líquido amniótico crean los surcos únicos en los dedos que tendrás exactamente igual durante toda tu vida. El viento que sientes en la estación de metro antes de que llegue el tren se llama efecto pistón. El tren empuja una columna de aire comprimido delante de él por el túnel. Los ingenieros usan este fenómeno a propósito para ventilar las estaciones de forma natural y sacar el aire viciado sin necesidad de gastar energía en ventiladores gigantes adicionales. Dentro de tu cuerpo, los huesos no son secos ni blancos como en un museo. Están empapados, son de color rosado y tienen una textura rugosa. Están llenos de vasos sanguíneos y células vivas. Si los tocaras dentro de ti, no se sentirían como piedra fría, sino como algo completamente vivo, húmedo y con temperatura corporal normal. Una sola cucharadita de café de la materia de una estrella de neutrones pesaría unos 6.000 millones de toneladas. Lo mismo que comprimir a toda la humanidad en un terrón de azúcar. Las estrellas de neutrones son tan densas que la materia está súper comprimida más allá de cualquier escala que el cerebro humano pueda comprender con facilidad. El dolor que sientes al día siguiente de hacer ejercicio no son cristales de ácido láctico pinchándote el músculo. Ese mito fue desmentido hace décadas. Son microroturas reales en las fibras musculares. Al romperse, el cuerpo se inflama para repararlas y hacerlas más fuertes y grandes. Es dolor de reconstrucción, no de daño permanente. El cuerpo haciéndose más fuerte.
La cortina de ducha se te pega a las piernas por el efecto Bernoulli. El agua cayendo rápido acelera el aire a su alrededor, lo que baja la presión dentro de la ducha. Como afuera hay más presión, el aire empuja la cortina hacia adentro y la humedad hace que se pegue a ti. No es mal diseño, es física del fluido completamente normal. La fiebre no es la enfermedad en sí, es la cura del cuerpo. Tu organismo sube el termostato a propósito porque la mayoría de virus y bacterias funcionan mal a altas temperaturas. Tu cuerpo se convierte en un horno para cocinar a los invasores, aunque tú te sientas fatal durante el proceso. Bajarla demasiado pronto puede retrasar la recuperación. Europa es el único continente del planeta que no tiene un desierto oficial definido por precipitaciones casi nulas. Existen zonas semiáridas como el de Tabernas en Almería o las tierras altas de Islandia, pero ninguna clasifica como desierto verdadero según los criterios geográficos internacionales. Un dato que sorprende a mucha gente cuando lo escucha por primera vez. A 100 km por hora, una distracción de tan solo 3 segundos al volante equivale a recorrer más de 80 metros completamente a ciegas. Eso es casi un campo de fútbol entero sin mirar la carretera. Cambiar una canción en el móvil puede hacer que el coche recorra cientos de metros sin que el conductor realmente vea lo que ocurre delante. La lengua del camaleón no es simplemente rápida. Al dispararse para atrapar un insecto, la aceleración es tan brutal que soporta una fuerza de 264 G. Para que te hagas una idea, un piloto de combate humano se desmaya a los 9 G y sus huesos se romperían a los 15 G. La lengua del camaleón soporta 17 veces esa fuerza límite. El compuesto que hace burbujas en el champú y la pasta de dientes, el lauril sulfato de sodio, no tiene ninguna propiedad limpiadora real. Los químicos lo añaden única y exclusivamente por psicología del consumidor. La gente asocia mentalmente la espuma y las burbujas con la limpieza. Sin espuma no sentimos que estemos limpios, aunque el producto lave exactamente igual sin ella. El tejón de miel, conocido como ratel, tiene una piel tan increíblemente gruesa y tan suelta sobre su cuerpo que si un leopardo lo atrapa por la nuca, el tejón puede literalmente retorcerse dentro de su propia piel para darse la vuelta y morderle la cara al depredador. Es una trampa biológica evolutiva que convierte la captura en una trampa mortal para el atacante. El corazón tiene su propio sistema eléctrico independiente llamado nódulo sinusal. A diferencia de los músculos del brazo, que necesitan que el cerebro les ordene moverse, el corazón se autogestiona. Si un cirujano saca un corazón del pecho, seguirá latiendo por sí solo sobre la mesa de operaciones mientras siga teniendo acceso a oxígeno. El músculo que no necesita al cerebro. Si percibes a alguien como físicamente atractivo, tu cerebro asume automáticamente que también es inteligente, amable y honesto. Es el efecto halo, un sesgo cognitivo que los publicistas usan constantemente para que confíes en un producto solo por la cara del modelo. Una trampa mental que actúa de forma completamente inconsciente en casi todas las personas. Las ruedas de los aviones no giran antes de tocar el suelo, llegan completamente paradas al asfalto. El humo blanco que ves en los aterrizajes es el neumático quemándose instantáneamente al pasar de 250 km por hora a 0 en una milésima de segundo, perdiendo una capa de goma en cada impacto para igualar la velocidad del avión con la del suelo. El casuario es considerado el ave más peligrosa del mundo. Tiene una garra central de 12 centímetros en cada pata tan afilada como un cuchillo. Es capaz de saltar 2 metros de altura y dar una patada descendente con la fuerza suficiente para abrir el abdomen de un depredador adulto de un solo golpe. Un ave que parece pacífica pero es letal. El bostezo no sirve para meter más oxígeno en la sangre. Ese es un mito popular sin base científica. La teoría científica más aceptada hoy es que sirve para enfriar el cerebro. Al abrir la boca y respirar profundo, el aire enfría los vasos sanguíneos de la cara y el cráneo, mejorando el rendimiento mental justo cuando estás más cansado o adormilado. El ibis australiano, considerado despectivamente el pollo del cubo de basura por robar comida en los parques, tiene una inteligencia sorprendente. Ha aprendido a cazar al sapo de caña, un anfibio supertóxico, lavándolo bajo el agua del río y frotándolo contra las piedras hasta quitarle todo el veneno antes de comérselo. Una solución brillante a un problema potencialmente letal.
Las escaleras mecánicas de los centros comerciales tienen esos surcos profundos por pura mecánica, no para evitar resbalones. Al llegar al final, una placa metálica con dientes se encaja milimétricamente dentro de esos surcos, creando una barrera. Si los escalones fueran lisos, las piedras, la basura y los cordones de los zapatos se meterían bajo el suelo triturando el motor central. Los tractores gigantes actuales no los conduce el humano. Usan tecnología GPS militar de alta precisión llamada RTK, que los guía con un margen de error de apenas 2 centímetros. El conductor solo está ahí mirando pantallas mientras la máquina siembra y cosecha sola un campo del tamaño de 100 estadios de fútbol. La agricultura completamente automatizada ya existe. En el norte de Francia existe una zona de cientos de kilómetros cuadrados, bastante más grande que la ciudad de París, donde está estrictamente prohibido entrar desde hace un siglo. Tras la Primera Guerra Mundial, el suelo quedó tan contaminado por plomo, arsénico, mercurio y millones de bombas sin explotar que el gobierno declaró la tierra irrecuperable para siempre. Nada crece allí y entrar supone peligro de muerte real. El tiburón ballena, el pez más grande del mundo, no tiene párpados para proteger sus ojos. Su solución evolutiva ha sido forrar la superficie de sus globos oculares con miles de dentículos dérmicos, es decir, escamas con forma de dientes microscópicos que crecen directamente sobre el globo ocular para blindarlo de los ataques de sus depredadores y las rozaduras. La rana Goliat, del tamaño de un gato doméstico y con más de 3 kilogramos de peso, no hace los típicos nidos de burbujas. Tiene tanta fuerza que levanta y mueve rocas de hasta 2 kilogramos para construir presas físicas en los ríos de África Central y proteger a sus renacuajos de las corrientes. La rana más grande del mundo es también ingeniera hidráulica. El pulpo gigante del Pacífico puede pesar 70 kilogramos y medir 9 metros. Tiene 3 corazones, 9 cerebros y su sangre es azul porque usa cobre en lugar de hierro para transportar oxígeno. Sin ningún hueso en su cuerpo, puede comprimir todo su monstruoso cuerpo para colarse por cualquier agujero por el que pase su pico, del tamaño de una moneda. El plato del microondas gira por obligación, no por lujo. Dentro del horno hay puntos de calor extremo y puntos ciegos donde no hay calor absoluto. Si el plato de cristal no diera vueltas para desplazar tu comida por los puntos calientes, tendrías media sopa hirviendo y la otra mitad completamente fría. Sin el giro, el microondas sería prácticamente inútil para calentar de forma uniforme. Un pimiento verde no es una especie distinta de uno rojo. El verde es simplemente el mismo fruto sin madurar y amargo. Y si lo dejas más tiempo en la planta se vuelve rojo y dulce. Por eso el rojo suele ser más caro, porque cuesta más tiempo y agua cultivarlo. Lo que sí es un mito es creer que todos los colores son el mismo fruto en distinta fase. Los amarillos y naranjas suelen ser variedades distintas cultivadas a propósito para dar ese color, no un pimiento verde que va pasando por todos los tonos. El camello bactriano de 2 jorobas del desierto de Gobi hace que los osos y los leones parezcan animales débiles. Soporta calores de más de 50 grados Celsius en verano y tormentas de nieve de 30 grados bajo cero en invierno. Puede beber agua salada sin enfermar y perder hasta el 30% del agua de su cuerpo, siguiendo caminando sin problema alguno. El corcho no se corta de un árbol talado. Proviene del alcornoque, principalmente en Portugal y España. Cada 9 a 12 años, los corcheros pelan el tronco como si le quitaran un abrigo. El árbol se queda completamente desnudo, pero vuelve a regenerar la gruesa capa durante la siguiente década en un ciclo sostenible. Si le echas sal a la piña, sabe más dulce. No es contradictorio, es química pura. La piña tiene compuestos ácidos y amargos ocultos. La sal desactiva temporalmente los receptores de amargor en tu lengua. Al bloquear ese sabor, el cerebro recibe únicamente la señal del azúcar, haciendo que la fruta parezca muchísimo más dulce de lo que realmente es. En Filipinas, lo hacen habitualmente. Los barcos portacontenedores más grandes tienen un motor del tamaño de un edificio de 3 pisos. Sus pistones se mueven tan lentamente, unas 100 revoluciones por minuto, que podrías verlos subir y bajar si estuvieras dentro. Sin embargo, generan la fuerza equivalente a 100.000 caballos de vapor.
Lentitud descomunal combinada con una potencia absolutamente brutal. La ballena de Groenlandia puede vivir más de 211 años, superando con creces la esperanza de vida humana. Su genoma ha evolucionado para duplicar los genes que reparan el ADN y suprimen el cáncer, permitiéndole envejecer sin sufrir las enfermedades degenerativas que matan a otros mamíferos. Es el animal de mayor longevidad entre todos los mamíferos del planeta. Tus ojos tienen un punto ciego donde el nervio óptico se conecta a la retina. No lo notas porque tu cerebro es un experto en Photoshop. Toma información del otro ojo y los colores del entorno para rellenar ese hueco en tiempo real, inventando lo que falta para que la imagen sea continua. Tienes un agujero en tu visión que nunca ves porque el cerebro te lo oculta. El jabalí verrugoso suele entrar en su madriguera de espaldas. Lo hace para que sus colmillos y su cabeza blindada miren siempre hacia la entrada, convirtiendo su propio cuerpo en un tapón imposible de atravesar para cualquier depredador que intente entrar a por él. Una solución defensiva tan simple como brillante que usa la arquitectura de la madriguera a su favor. Si eres alérgico, basta una sola picadura de abeja para causar un shock anafiláctico mortal. Pero en un adulto sano sin alergias, la dosis letal se calcula por el fallo renal masivo que provoca el veneno acumulado. Un humano promedio podría aguantar entre 1000 y 1100 picaduras simultáneas antes de que su cuerpo colapse definitivamente por la cantidad de toxina recibida. En solo 14 días de inactividad total, el cuerpo empieza a consumir sus propios músculos porque mantenerlos gasta demasiada energía y asume que ya no los necesitas. Pierdes hasta el 20% de tu capacidad cardiovascular en cuestión de semanas. El cuerpo humano es implacable con los recursos que no se usan. Si no lo ejercitas, lo elimina. El pez de hielo antártico no tiene sangre roja. La evolución le ha quitado todos los glóbulos rojos que se congelarían en esas aguas. Su sangre es un líquido completamente transparente que bombea proteínas anticongelantes. Estas proteínas se pegan físicamente a los cristales de hielo que intentan formarse en sus venas, impidiendo que el pez se convierta en un cubito de hielo. Las vacas tienen un estómago con 4 cavidades y no pueden digerir la hierba a la primera. Tragan la hierba casi sin masticar, la fermentan en el primer estómago y luego la vomitan de vuelta a la boca. Se pasan horas masticando ese vómito para romper la dura celulosa de la planta antes de tragarlo por segunda vez. El proceso de rumia es completamente involuntario y constante. Un motor de gasolina necesita subir a miles de revoluciones por minuto para tener fuerza real. Un motor eléctrico tiene el 100% de su fuerza disponible desde los 0 km por hora. En el instante en que rozas el acelerador, toda la potencia se estampa contra las ruedas a la vez, pegándote al asiento. Por eso los coches eléctricos aceleran más rápido que los deportivos de gasolina. La picadura de la hormiga bala se considera el mayor dolor que puede infligir un insecto en la Tierra. Quienes lo han sufrido dicen que se siente igual que recibir un disparo real, y el dolor dura hasta 24 horas sin bajar. En la tribu Saterema-We del Amazonas, el ritual de paso a la adultez consiste en meter las manos en guantes llenos de estas hormigas durante 10 minutos. Las aceitunas crudas del árbol son casi veneno. Si arrancas una y te la metes en la boca, la escupirás llorando. Tienen un compuesto llamado oleuropeína tan increíblemente amargo y astringente que el cuerpo las rechaza de inmediato. Para poder comerlas, los humanos tuvieron que inventar un proceso químico de meses usando sal, lejía de ceniza o salmuera para destruir ese veneno amargo. Los pingüinos no tienen dientes de hueso, pero la lengua y el paladar están forrados de espinas afiladas de queratina que apuntan hacia su garganta. Los peces que cazan son extremadamente resbaladizos. Gracias a estos pinchos orientados hacia atrás, una vez que el pez entra en el pico, deslizarse hacia afuera es físicamente imposible. Es un sistema de captura de una eficiencia brutal. Cuando pisas el freno del coche, empujas un líquido incompresible por tubos muy estrechos. Esa fuerza viaja y se multiplica físicamente al llegar a pistones más grandes en las ruedas mediante el principio de Pascal. Los pistones aprietan unas pastillas contra el disco de metal de la rueda. Toda la energía cinética del coche se transforma en calor extremo por fricción, deteniéndolo. Al construir el metro de Atenas,
La obra se retrasó décadas porque cada vez que excavaban un túnel nuevo, encontraban una ciudad antigua debajo. Hoy en día, algunas estaciones son literalmente museos subterráneos donde las paredes de cristal muestran las capas arqueológicas exactas que los obreros tuvieron que esquivar para construir las vías. Atenas tiene historia en todas sus capas literales. La Torre de Belém en Lisboa fue construida hacia 1515 cerca de la orilla del río Tajo para defender la ciudad de los barcos. Con el paso de los siglos, la sedimentación del río y los rellenos de terreno fueron cambiando la línea de la costa hasta dejar la torre prácticamente en tierra firme. Lo que era una fortaleza junto al agua terminó convertida en monumento en la orilla. En el desierto de Atacama, en medio de la carretera panamericana, surge de la arena una mano humana gigantesca de 11 metros de altura. Es una escultura de hormigón creada por Mario Irarrázaval para enfatizar el tamaño minúsculo del ser humano frente a la inmensidad y la absoluta soledad del desierto más seco del planeta Tierra. Las islas de Hawái se están moviendo hacia Alaska a un ritmo de 7 centímetros por año. Una velocidad similar a la que crecen las uñas, por estar situadas sobre una placa tectónica que se desliza continuamente. Esto significa que dentro de millones de años el actual paraíso tropical hawaiano estará localizado en las frías aguas del Ártico. El parking más caro del mundo está en Hong Kong, donde una sola plaza de aparcamiento se ha llegado a vender por más de 1 millón de euros. El espacio en esa ciudad está tan limitado que tener un sitio donde dejar el coche vale más que un apartamento de lujo en cualquier otra ciudad del mundo. Propiedad más valorada que una vivienda en muchos países. Benidorm tiene la mayor densidad de rascacielos por metro cuadrado del mundo después de Nueva York. Su diseño vertical fue deliberado para que el aire del mar circulara mejor entre los edificios y para que todo el mundo, incluso los que viven en la 10ª fila de edificios, pudiera ver el Mediterráneo desde su balcón, un plan urbanístico que resultó brillante por accidente. Las señales de tráfico están recubiertas de miles de esferas de vidrio microscópicas que actúan como espejos retrorreflectantes. Devuelven la luz de los faros directamente hacia tus ojos, haciendo que la señal brille con intensidad en la oscuridad total sin necesidad de tener ninguna fuente de luz propia que las alumbre. Un sistema pasivo de seguridad vial extraordinariamente eficaz. Los hilos que aparecen al pelar un plátano se llaman paquetes de floema. Son básicamente las venas de la fruta que transportaron los nutrientes y el azúcar por todo el plátano mientras crecía en el árbol. Son totalmente comestibles y muy nutritivos, aunque a mucha gente le moleste su textura al comerlos. No son defectos del plátano, sino parte fundamental de su biología. Las anacondas no asfixian a sus presas quitándoles el aire. Lo que hacen es cortar por completo el flujo circulatorio. Cada vez que la presa exhala, la anaconda aprieta con tanta fuerza que detiene la sangre. El corazón de la presa se queda sin sangre que bombear y sufre un paro cardíaco en cuestión de segundos, mucho antes de quedarse sin oxígeno para respirar. El matcha crece a oscuras. Semanas antes de la cosecha, los agricultores cubren las plantaciones con lonas negras para bloquear el sol. La planta, en modo de pánico por la falta de luz, sobreproduce niveles enormes de clorofila y L-teanina para intentar sobrevivir. Esto le da ese color verde neón radiactivo y hace que su cafeína proporcione energía calmada sin ponerte nervioso. En 2024, los arqueólogos destaparon en Pompeya un gigantesco salón de banquetes pintado de negro absoluto. No era un color lúgubre para los romanos. Los dueños pintaron los muros de negro a propósito para que el humo y la carbonilla de las lámparas de aceite no mancharan la decoración. Esos muros oscuros conservan frescos asombrosos de Helena de Troya y Apolo congelados casi 2000 años. Las redes de pago como Visa o Mastercard tienen uno de los márgenes de beneficio más altos del mundo. No prestan dinero ni asumen riesgos de impagos, eso lo hace tu banco. Ellos son simplemente el peaje digital de la autopista del dinero, cobrando un pequeño porcentaje por procesar el código de millones de transacciones por segundo con un coste de mantenimiento casi nulo. Cuando llega la temporada seca extrema, algunos caimanes no migran buscando agua, sino todo lo contrario. Entran en estivación. Se entierran en el fondo del barro húmedo,
ralentizan su ritmo cardíaco a un latido por minuto y dejan que el lodo se seque y se convierta en una coraza dura de arcilla a su alrededor, durmiendo así durante meses hasta que las lluvias vuelven. Las 5 estrellas de un hotel no miden el lujo ni la belleza, miden requisitos legales rígidos. En muchos países europeos, la ley exige pasillos de un ancho específico, recepción 24 horas, aparcacoches y servicio de habitaciones. Puedes hacer el hotel boutique más lujoso y caro del planeta, pero si no tienes ascensor o botones en la puerta, la ley te deja con 3 estrellas. Las gaviotas a veces se quedan de pie sobre el césped pisoteando el suelo muy rápido como si estuvieran bailando claqué. No están jugando, están golpeando la tierra para imitar el sonido y la vibración de la lluvia intensa. Las lombrices, creyendo que se van a ahogar por la tormenta, salen a la superficie y la gaviota se las come sin tener que cavar absolutamente nada. El pádel nació en 1969 cuando un empresario mexicano quería una pista de tenis en su casa de Acapulco, pero no tenía espacio suficiente. Construyó una mini pista, pero como jugaba muy mal las pelotas, no paraban de colarse en el jardín del vecino. Decidió levantar muros de cemento alrededor para que la bola rebotara dentro. Así nació el pádel moderno por un problema de vecindad. Los quads tienen 4 ruedas, pero su centro de gravedad es extremadamente alto y no suelen tener diferencial en el eje trasero. La gente los alquila creyendo que son más seguros que una moto porque tienen 4 ruedas. Es un error letal. Si tomas una curva cerrada un poco rápido sin inclinar el peso como un piloto profesional, se clava, vuelca y te aplasta con sus 300 kilogramos. La Vía Láctea tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Sin embargo, los satélites han demostrado que en el planeta Tierra hay más de 3 billones de árboles. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en toda nuestra galaxia. Una comparación que pone en perspectiva la extraordinaria densidad biológica de nuestro planeta frente a la inmensidad del universo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el metal escaseaba y los coches debían ser enanos. La empresa que diseñó el BMW iZ era un fabricante de refrigeradores. Por eso el coche se abría exactamente igual que una nevera. Todo el frontal del vehículo era una sola puerta. Lo más loco es que el volante y los pedales estaban atornillados a esa puerta y se plegaban hacia afuera al salir. La piel del cuello del guanaco es hasta 3 veces más gruesa que la del resto de su cuerpo. Cuando el puma ataca con su clásico mordisco en la garganta, los colmillos a menudo se quedan literalmente atascados en esa piel dura y gruesa, dándole al guanaco los segundos necesarios para patear y escapar. La evolución le fabricó un chaleco antibalas biológico incorporado en el cuello. Las freidoras de aire son simplemente pequeños hornos de convección. Tienen una resistencia que genera calor y un ventilador hiperpotente que dispara ese aire caliente a toda velocidad en un espacio muy reducido. Así tuestan el exterior del alimento rápidamente, simulando el crujiente del aceite. El nombre freidora de aire es una mentira de marketing absoluta y completamente efectiva. 3 tipos de champiñones del supermercado. El blanco, el cremini marrón y el portobello son exactamente el mismo hongo y la misma especie. La única diferencia es el nivel de madurez. El blanco es el bebé. El cremini es el adolescente y el portobello es el champiñón dejado crecer hasta la edad adulta. Los venden como si fueran variedades distintas, pero son el mismo ser. La piel exterior de una serpiente es de queratina rígida que no se estira. Cuando la serpiente come y engorda ya no cabe en su traje. Al mudar la piel entera de una sola vez, elimina también todos los parásitos, ácaros y garrapatas que se le habían pegado al cuerpo durante meses. La muda es simultáneamente un cambio de talla y una desparasitación completa y total. La cima del monte Everest, a 8.848 metros de altura, está hecha de piedra caliza llena de fósiles de conchas, trilobites y lirios de mar. Hace millones de años, India y Asia chocaron, y la brutal presión tectónica aplastó el fondo del océano primitivo, arrugándolo y empujando el suelo del mar hacia el cielo hasta crear el techo del mundo. Sushi no significa pescado crudo. La traducción real del japonés es arroz ácido o arroz agrio.
En sus orígenes era un método de conservación. Metían el pescado crudo entre capas de arroz fermentado para que el ácido matara las bacterias y el pez aguantara meses. Lo curioso es que antiguamente los japoneses tiraban el arroz y solo comían el pescado curado que había dentro. Los búhos parecen pájaros gordos y redondos con garras pequeñas asomando por debajo. Es una ilusión de las plumas. Si las levantas, encontrarás unas piernas extremadamente largas, huesudas y musculosas que suponen casi la mitad de su tamaño corporal. Necesitan esas patas inmensas como tren de aterrizaje para absorber el impacto de caer en picado desde el cielo a atrapar ratones. La cinta de correr se inventó en 1818 como un instrumento de tortura carcelaria para los presos ingleses. Era un cilindro gigante con escalones. Los prisioneros eran obligados a caminar sobre ella como un hámster durante 6 a 10 horas diarias para moler grano o bombear agua. Destruía tantas articulaciones que la prohibieron en el siglo XIX por considerarse excesivamente cruel e inhumana. Los pingüinos renunciaron a volar para convertirse en torpedos letales bajo el agua. El agua es 800 veces más densa que el aire. Las alas con plumas largas son perfectas para volar, pero terribles para moverse bajo el agua a presión. La evolución fusionó los huesos de sus alas y las convirtió en aletas rígidas, haciéndolos torpes en tierra pero letales en el océano. Solo el 2% de la luz solar logra tocar el suelo de la selva tropical. El techo de hojas a 40 metros de altura es tan espeso que bloquea casi todo. Las plantas de abajo están en oscuridad casi total. Por eso desarrollaron hojas gigantescas y oscuras para atrapar cualquier mísero rayo de luz disponible. Si un árbol viejo cae, comienza una carrera a vida o muerte entre miles de plantas. El bastión de los pescadores en Budapest no fue nunca un castillo defensivo real. Se construyó a finales del siglo XIX como una simple terraza panorámica de lujo para que los ricos de la ciudad pasearan y vieran el río Danubio. Su nombre viene del gremio de pescadores que defendía ese trozo de muralla medieval, pero el edificio actual es solo un mirador turístico disfrazado de castillo. Un coche eléctrico no hace ruido porque su motor no quema nada ni tiene pistones golpeando. Usa campos magnéticos empujándose entre sí de forma suave para hacer girar el eje. La única fricción física es la de las ruedas contra el asfalto y el viento contra la carrocería. Sin explosiones, sin vibraciones. El silencio no es un defecto de diseño, sino la consecuencia natural de su tecnología. Los trenes de alta velocidad frenan antes de entrar en un túnel porque si entraran a plena velocidad, empujarían el aire como el émbolo de una jeringuilla. Ese aire comprimido saldría disparado por el otro extremo del túnel, creando un boom sónico tan brutal que reventaría las ventanas de las casas cercanas y rompería los tímpanos de la gente que vive en los pueblos colindantes. El loro kea de Nueva Zelanda es el único loro alpino del mundo y es una pesadilla para los turistas. Si aparcas el coche en la montaña, bandadas de keas bajarán y trabajando en equipo usarán sus picos afilados para arrancar las gomas de los limpiaparabrisas. Las juntas de las ventanas y los tapacubos no buscan comida, simplemente están resolviendo el rompecabezas de tu vehículo por diversión. El puente de los suspiros en Venecia no fue construido para románticos. Conectaba la sala de interrogatorios del Palacio Ducal con los calabozos de la prisión. Los suspiros no eran de amor, sino los lamentos literales de los prisioneros políticos que cruzaban el puente y miraban por las pequeñas ventanas, sabiendo que esa sería la última vez en su vida que verían la luz del sol. Un diminuto pez globo macho dibuja durante semanas mandalas geométricas perfectas de más de 2 metros de ancho en la arena del fondo del mar. Nada sin descanso usando sus aletas para crear un nido hipnótico y geométrico con el único propósito de llamar la atención de una hembra para que ponga sus huevos en el centro. Arte natural al servicio exclusivo de la reproducción. Los aviones tienen ganchos amarillos sobre las alas para emergencias de amerizaje. Si el avión tiene que aterrizar en el océano, las alas mojadas se convierten en un tobogán resbaladizo mortal. Los auxiliares de vuelo sacan una cuerda desde la puerta de emergencia y la atan a esos ganchos, creando una barandilla improvisada para que los pasajeros caminen por el ala sin caer al agua. Alguien que se está ahogando de verdad no grita ni agita los brazos. Sufren la respuesta instintiva de ahogamiento.
El cuerpo entra en modo supervivencia automático. La persona está en silencio, en posición vertical, con la cabeza apenas asomando y moviendo los brazos hacia abajo como si subiera una escalera invisible. Los socorristas buscan caras silenciosas que se hunden, no personas que gritan. El camaleón pantera no cambia de color para esconderse, sino por temperatura y estado emocional. La cordillera mesoatlántica mide 65.000 kilómetros, pero está completamente sumergida bajo el océano, siendo la cadena montañosa más larga del planeta y prácticamente invisible para nosotros. El quimerismo humano existe. A veces en un embarazo de mellizos, un embrión muere muy al principio y el otro lo absorbe. La persona nace sana, pero es una quimera biológica. Tiene dos ADN completamente diferentes en su cuerpo. Su sangre puede tener un ADN, mientras que sus órganos reproductores tienen el ADN de su gemelo fantasma que nunca llegó a nacer. El microquimerismo fetal revela que durante el embarazo, miles de células madre del bebé cruzan la placenta hacia el torrente sanguíneo de la madre. Esas células se instalan en el corazón, pulmones y cerebro materno y pueden quedarse décadas después del parto. Si la madre sufre un infarto años después, las células del hijo viajan a la zona herida y se transforman en tejido nuevo para curarla. Los loros asignan nombres propios a sus crías en la naturaleza. Cuando un polluelo nace, los padres le asignan una firma vocal única y específica. El polluelo memoriza ese sonido y cuando crece y vuela por la selva, lo usa para presentarse a otros loros. No imitan sonidos humanos por casualidad. Tienen un sistema de identidad vocal propio que funciona como un nombre personal de verdad. Si lavas a un pato con jabón de fregar, se hundirá. Un pato flota porque sus plumas están impermeabilizadas con el aceite que segrega su glándula uropigea. Si destruyes ese aceite con jabón, las plumas absorberán el agua. Su cuerpo se volverá pesado como una piedra y se hundirá. Nunca bañes a un pato con jabón. Su impermeabilidad biológica es completamente esencial para su supervivencia. Los girasoles fueron plantados masivamente tras los desastres nucleares de Chernóbil y Fukushima. Estas plantas son hiperacumuladoras capaces de absorber isótopos radiactivos letales como cesio y estroncio del suelo húmedo, guardándolos en sus tallos y flores. Al terminar la temporada, los girasoles radiactivos se cortan y se incineran en contenedores sellados. Una solución biológica a la contaminación nuclear. Tus telómeros son las tapas protectoras de tu ADN, como el plastiquito duro en la punta de los cordones. Cada vez que tus células se dividen para mantenerte vivo, ese plastiquito se hace un poco más corto. Con los años desaparece por completo, el ADN se daña y las células dejan de poder repararse a sí mismas. Ese deterioro gradual e irreversible de los órganos es lo que llamamos vejez. El 90% de la serotonina del cuerpo no se fabrica en el cerebro sino en los intestinos, aunque esa serotonina intestinal casi no cruza al cerebro y cumple funciones sobre todo digestivas. Aún así, existe una conexión real entre el intestino y el cerebro. Una dieta muy basada en ultraprocesados puede inflamar el intestino y alterar las bacterias que viven en él, y cada vez más estudios relacionan esa inflamación con el estado de ánimo. Comer bien no es solo cuestión estética, también parece influir en cómo te sientes. Los rascacielos de barro de Shibam en Yemen, conocidos como el Manhattan del desierto, están compuestos por 500 torres de hasta 11 pisos construidas completamente con ladrillos de barro crudo, secado al sol y madera. No tienen ni un gramo de acero ni cemento. Los habitantes deben recubrir las fachadas con barro nuevo continuamente para que los edificios no se deshagan con la lluvia. Y eso fue todo. Dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Compartilo con alguien que ame aprender, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo.